Buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar la clase del día de ahora. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de la calidad del software o la garantía de la calidad del software. Hemos venido hablando durante todos estos meses atrás acerca del proceso de creación del software y principalmente el proceso para poder gestionar una aplicación y poder, digamos, ir monitoreando cada uno de los procesos que se siguen para poder crear una aplicación como tal. Pero a la par de esos procesos debemos de ir haciendo un proceso de control de calidad, que era una de las cosas que decíamos que se debería de incluir dentro de la parte de la planificación, con el objetivo de que el producto final pueda en alguna medida pueda cumplir con los requerimientos mismos que el cliente solicita, que ese es al final de cuentas la idea de que es donde realmente se aplica o es lo que realmente necesitamos, es cubrir las necesidades del cliente. La parte de la garantía de la calidad del software es un proceso o es una actividad de protección que se aplica a lo largo de todo el proceso de desarrollo de la aplicación. Desde que nosotros empezamos a crear toda la parte de los diagramas entidad-relación, empezamos a crear los diagramas de clases, empezamos a diseñar las primeras partes del código, creamos todas nuestras, si estamos programando con programación orientada a objetos, creamos todas nuestras interfaces, clases abstractas, etcétera, etcétera. Desde ahí debemos de ir haciendo un proceso de verificación de la calidad del producto con el fin de que al final pues no tengamos que corregir errores que probablemente se pudieron corregir en un principio. Esa es la principal idea. Básicamente la historia de la garantía de la calidad en el desarrollo de software ha sido paralela a la historia de la fabricación del hardware. Durante los primeros años de información, los años 50 y 60, la calidad era responsabilidad únicamente del programador. Digamos que la persona que se encargaba de diseñar la aplicación era la encargada también de verificar que la calidad del software fuese buena o en alguna medida trabajar con ciertos estándares que le permitieran hacer ese proceso de desarrollo. Pero no había como una área específica que se encargara de realizar esa parte de la calidad del software. Y eso es importante por el hecho de que no, digamos que el programador al final de cuentas diseña sus aplicaciones pensando en sus propios requerimientos o en la manera que él piensa que las cosas deberían de funcionar muy bien y realmente algunas veces no toma en consideración muchos de los aspectos que podrían suceder o que podrían estar vinculados directamente con la parte del cliente. Entonces es importante que exista un tercero, exista otra persona que se encargue justamente de desarrollar esa parte de los estándares. Eh, Básicamente durante los años 70 se introdujeron estándares de garantía de calidad para el software en los contratos militares de desarrollo de software y se han extendido rápidamente en el desarrollo de software en el mundo comercial. Si se recuerdan un poco de la historia del uso de las computadoras, las primeras máquinas que se crearon fueron de uso militar y de hecho por lógica el primer software que se empezó a desarrollar también era de uso militar. Sin embargo, por digamos, el auge que se dio en el diseño de las aplicaciones después de que eso se extendió al ámbito comercial, se empezaron a crear diversos tipos de aplicaciones en donde sí era necesario estar verificando la calidad del producto que se estaba creando. Y es que la calidad del software, la calidad del producto como tal, es una parte fundamental para garantizar que el producto no falle. Y nosotros sabemos de que algunas veces hacemos algún tipo de productos que cubren ciertas necesidades de alto riesgo. Si se recuerdan, hay por ejemplo software que ha fallado en el mundo y que ha causado terribles problemas, accidentes, si no recuerdan, por ejemplo, algunos lanzamientos que se han hecho al espacio de algunas aeronaves, se han hecho algunas veces cálculos malos en la parte de la aplicación del software y eso ha hecho que las máquinas fallen y que pues hayan ciertos accidentes en ese proceso.
En aspectos bancarios también, que el producto tenga algunos errores en el proceso de aplicación. Imagínense que estamos trabajando con pasarelas de pago o estamos trabajando con cobros o transacciones de clientes y la transacción que se realiza no se hace de manera correcta. Digamos que voy a hacer una transacción de una transferencia de dinero de un punto A, de una cuenta a otra, y la transferencia de dinero se ejecuta en el retiro, pero no se ejecuta en el depósito, y eso debido a un problema de software. Eso podría generar en ese caso desconfianza por parte de las personas que utilizan la banca, y que al final de cuentas dejen de utilizar o pierdan credibilidad en el mismo banco como tal. Entonces eso tiene que ver mucho con que antes de que se lancen productos como estos que tienen que cubrir ciertos requerimientos críticos, sean probados de manera exhaustiva. Los sistemas operativos son un claro ejemplo. Cada sistema operativo que lanzamos puede tener algunos problemas críticos, algún error que se pueda lanzar, y ese error que se lance o ese error que se publique puede causar inconvenientes ya cuando está en uso por parte de los usuarios. Se ha dado problemas, por ejemplo, en el caso de los sistemas operativos que lanzan algunas actualizaciones y justamente 1 o 2 días después lanzan algún parche por algún problema de seguridad que se les había pasado por alto o que se generó al momento de que la aplicación empezó a ser utilizada por todas las personas. Eh, Eso no quiere decir que el software esté libre de errores. Todos los software, todas las aplicaciones tienen al menos algún tipo de error. Es bien difícil crearse una aplicación libre de errores, pero la idea del control de calidad es evitar en alguna medida que esos errores se cometan o que esos errores se generen de manera automática. Eh, dentro de la, Dentro de la garantía del control de calidad del software, hay varias actividades que nosotros debemos desarrollar. Primero, debemos de tener un enfoque de gestión de calidad. O sea, en otras palabras, debemos de estar creando actividades que permitan verificar todo el proceso de desarrollo de software dentro de nuestras aplicaciones. En cada una de las etapas de desarrollo de la aplicación debe de haber un enfoque de especificar qué actividades o qué cosas se van a hacer para garantizar que el software se está desarrollando de la manera correcta. Debemos de tener métodos y herramientas que nos permitan hacer ese proceso de gestión, revisiones técnicas formales, y la otra parte que sería la parte de la documentación. Yo he tenido varias experiencias con algunos tipos de aplicaciones que nosotros tenemos que consumir, que nosotros tenemos que utilizar. Por ejemplo, por darles un ejemplo, pasarelas de pago que algunas veces tenemos que implementar en nuestro software, y algunas veces me he encontrado con algunas pasarelas de pago que no están documentadas de manera correcta, que es bien difícil entender algunas veces cómo es el proceso de conexión, cómo es el proceso, por ejemplo, si se cancela una transacción, etcétera, etcétera. Entonces, y eso porque no está dentro de la parte de la documentación. Y es probable que el problema sea que no hubo un seguimiento correcto y una documentación exacta de cómo deberían de ejecutarse esos procesos. Entonces, sin embargo, me he encontrado con algunos tipos de software que utilizamos que la documentación están sumamente explicadas y hasta con ejemplos muy prácticos, y es muchísimo más fácil entenderlo y cometer errores cuando uno está implementando aplicaciones de ese tipo. En ese caso, por ejemplo, hace poco estuvimos integrando una API para envío de mensajes a través de WhatsApp. Esa API me permitía enviar algún tipo de publicidad o información a usuarios suscritos a un servicio de WhatsApp. Es como un robot que se crea para mensajería, y nos dieron la documentación de esa API para poderla implementar. Y curiosamente la documentación estaba tan bien explicada que si por ejemplo yo necesitaba hacer un código de conexión desde PHP, ya tenía un fragmento de código de ejemplo que podíamos utilizar para el proceso de implementación. Si por el contrario estaba utilizando Python o estaba utilizando Node.js, por ejemplo, o estaba utilizando cualquier otro lenguaje de programación, ya tenía el fragmento de código para que yo solamente lo tomara, lo colocara en mi aplicación y hiciera los cambios necesarios para poder implementar el proceso. Básicamente el ejemplo del código ya estaba listo y solo tenía que preocuparme por la lógica que yo le iba a implementar dentro de la parte de la aplicación.
Así que la parte de la documentación es un aspecto muy interesante y muy importante considerar cuando creamos nuestro producto. ¿Por qué es importante la calidad del software cuando nosotros desarrollamos, en este caso, cualquier tipo de aplicación? Primero, reduce la repetición de actividades o tareas. El hecho de que, por ejemplo, estemos creando un módulo, estemos diseñando alguna funcionalidad y tengamos que estar regresando para poder revisar que funciona bien y hacer ese proceso repetidas veces, porque tal vez no hay un control de calidad exhaustivo, o porque, por ejemplo, esa tarea la implementamos y la mandamos directamente al cliente y el cliente empezó a usarla y no le parecía que estuviese correcto. Entonces, y nos regresa esa actividad para que nosotros volvamos a corregir ese error y estar en ese ciclo de enviar actualizaciones y que nos regresen esas actualizaciones. Esas tareas repetitivas se pueden evitar, lógicamente, eh, haciendo uso de control de calidad. Supone también costos más bajos en el desarrollo, aunque parecería de que, por ejemplo, dentro de un equipo de desarrollo, tener gente especializada que se encargue de revisar las aplicaciones del proceso de desarrollo podría ser un costo más alto, pero al final de cuentas esos costos se compensan con el hecho de que el proceso de desarrollo es mucho más rápido, mucho más fluido, con un software de mayor calidad y con un software con la menor cantidad de errores posibles. Entonces eso lógicamente también reduce costo. Y la mejora en el proceso del software y por ende en el producto final que nosotros vamos a entregar. Recuérdense que el objetivo final es entregar un producto que satisfaga las necesidades que el cliente tiene o las necesidades que planteó en el proceso de desarrollo de la aplicación. Y si el producto es de buena calidad y satisface las necesidades, entonces por ende es porque nosotros en alguna medida hemos mejorado el proceso en el cual nosotros hemos creado esas aplicaciones. Cuando hablamos de algunos conceptos de calidad, en alguna medida hay diferentes autores que definen el concepto de calidad de diferentes maneras. Según la ISO 9000, creo que han escuchado acerca de las ISO. Las ISO son certificaciones a nivel mundial que se implementan dentro de las empresas para garantizar, por ejemplo, que un procedimiento o un proceso está de acuerdo a normativas internacionales. Entonces, en ese caso, la ISO 9000 define la calidad es el conjunto de características de una entidad que le confieren a su aptitud para satisfacer las necesidades expresadas y las implícitas, que básicamente siempre hace referencia a las necesidades que nuestro usuario expresa cuando nosotros trabajamos con la definición. Hay un señor que se llama Roger Pressman que define la calidad como una característica o atributo de algo. Así en pocas palabras, ¿qué es la calidad para él? Una característica o un atributo de algo, definido en unas cuantas palabras. Sin embargo, hay otras definiciones adicionales que podemos encontrarnos. Una de ellas es que la calidad es la medida en que las propiedades de un bien o servicio cumplen los requisitos establecidos en la norma o especificaciones técnicas, así como las exigencias del usuario de dicho bien o servicio en cuanto a su funcionalidad, durabilidad y costo. Si notan, ahí siempre está involucrado el usuario, la persona que al final de cuentas hace uso del producto. Si ese usuario cumple, digamos el software cumple con los requerimientos y características o con las necesidades que el cliente tenía previamente para poder desarrollar esa aplicación, entonces podemos decir que hemos desarrollado un producto de alta calidad. Y ahí hay varias definiciones adicionales que podemos encontrar. Hay una que dice el significado histórico de la palabra calidad es el de aptitud o adecuación al uso. Se dice que un producto o servicio es de calidad cuando satisface las necesidades y expectativas del cliente o usuario en función de parámetros como seguridad del producto o servicio que confiere al cliente. Eso estamos hablando de propiamente el usuario como tal. La fiabilidad o capacidad que tiene el producto o servicio de cumplir las funciones específicas sin fallo y por un periodo determinado de tiempo. También tiene que ver un poco con las aplicaciones que nosotros creamos, que esas aplicaciones, digamos que la distribuimos ahora y empezó a funcionar sin ningún problema, de maravilla, porque pues son los primeros meses de uso, pero 4 o 5 meses después ese software empezó a volverse más lento, empezó a presentar fallos diferentes digamos por la cantidad de datos que ya se están manejando, entre otras cosas.
pues eso ya significa de que nosotros no consideramos esos aspectos al momento que estábamos creando nuestra aplicación. También es un servicio a medida en que el fabricante y el distribuidor responden en caso de fallo del producto o servicio. Si nosotros, eh, si nosotros somos los programadores, pues lógicamente debemos de responder ante ciertos fallos. Yo les mencionaba al principio, no todos los software o eh, cualquier software que nosotros desarrollamos no se encuentra libre de errores. Siempre hay pequeñas cosas que no consideramos en el proceso de desarrollo, pero la idea es que sean las cosas más mínimas o cosas que probablemente no pudimos detectar en el proceso de de hacer el proceso de testing, pero que se dieron justamente cuando el usuario empezó a utilizar la aplicación. Pero deben de ser, como les mencionaba, cosas muy mínimas. Y la idea es de que ante esos problemas que se presenten en la aplicación, nosotros seamos capaces de responder. Yo siempre les pongo un ejemplo clásico, las famosas marcas de zapatos. eh, Principalmente en Estados Unidos son un poco más estrictas. Ustedes saben de que cuando uno compra ciertas marcas de zapatos, no, los compra primero por el marketing, lógicamente, que le han hecho, pues el marketing influye mucho en la decisión de compra que uno pueda tener, pero segundo tiene que ver mucho la calidad. En teoría, por ejemplo, si ustedes compran un par de zapatos Nike, hablemos de Estados Unidos, si tienen un par de zapatos Nike y ese par de zapatos Nike se lo llevan a su casa, salen a correr el primer día y justamente el primer día se dañó la costura o le pasó algún inconveniente por desperfecto de fábrica, ustedes van directamente a la tienda y la tienda les responde con devolverles o con darles un par de zapatos exactamente igual. Entonces, eso tiene que ver como parte de la calidad del producto que normalmente tenemos en este tipo de marca. Y sucede con las marcas más grandes. Si vamos ahora y compramos un producto, imagínense que lo encontramos en AliExpress, un producto chino, y ese producto chino nos sale malo, probablemente sea más difícil que tengamos un reembolso, porque pues la marca como tal es barata por un lado y generalmente estos lugares lo que hacen algunas veces es devolver el dinero, pero no sustituir el producto, así que mi necesidad no se satisface. Entonces la idea siempre es que el cliente quede satisfecho con la necesidad que se le ha dado. Hay dos diferentes tipos de calidad. Está la calidad del diseño y está la calidad de concordancia. La calidad del diseño son las características que se especifican para un elemento y comprenden requisitos, especificaciones y diseño del sistema. Estamos hablando en cuanto a software. En cuanto a software, las características que especifican la parte del diseño como tal son los requisitos del sistema, las especificaciones que nosotros hayamos dado para que el cliente, para que nosotros desarrollemos las aplicaciones y cómo es el diseño del sistema como tal. Eso es la parte visual, cosa que también es muy interesante. Yo siempre he mencionado esa parte, que el diseño importa más por el hecho de que lo que vende es lo que se ve. Yo siempre he dicho, si tenemos un sistema y ese sistema es muy bonito, bueno, bonito en el sentido de que hace todo lo que tiene que hacer, hace procesos muy complejos, pero es muy feo en cuanto a diseño, entonces se hace un poco más complicado el poderlo vender. Entonces, por eso es, o poderlo ofrecer, porque el cliente desde su primera impresión tiene que ser la parte visual. Entonces, tenemos que invertir en la parte del diseño, para garantizar que el producto sea atractivo para el cliente. Y el otro es el grado de concordancia. Ese es el grado de cumplimiento de las especificaciones del diseño, centrado principalmente en la implementación. O sea, ya después que nosotros hemos visto que el programa es bonito, que el programa, que el programa es bonito, que el programa tiene, digamos, las características necesarias, que es muy fácil de utilizar, pero el proceso de implementación al momento de echarlo a andar no hace los procesos que nosotros necesitamos o digamos suceden demasiados errores en el proceso de implementación o las características para las que fue diseñada
no funcionan, entonces ahí pues perdemos el proceso de calidad de tipo concordancia, que tiene que ver ya cuando el producto se echa a andar. Lo que yo les mencionaba, en el caso por ejemplo de un zapato, que se vea bonito el diseño, que la marca Nike lo promocionó y lo utilizaba un X jugador y por eso nos lo quiere vender, pues se ve bonito en el diseño, se ve bonito en la parte de cómo crearon el producto, pero al momento que nosotros lo empezamos a usar, el producto falla porque pues se daña, porque bueno, suceden muchas cosas en las que podrían darse, que el producto no llena nuestras expectativas. Entonces ya ese es el proceso de concordancia, que realmente lo que nosotros vemos es realmente lo que vamos a obtener. De ahí viene el concepto de qué es el control de calidad. Aquí vamos a definir vamos a colocar algunas definiciones. Dice que el control de calidad comprende en aquellas actividades realizadas en una empresa u organización para aplicar los principios de calidad en las actividades realizadas en la empresa. Básicamente, el control de calidad es la manera en la que nosotros realizamos o planificamos diferentes actividades para poder ir revisando o poder ir haciendo chequeos del proceso de desarrollo de nuestra aplicación, si estamos hablando de sistema. En el caso de las empresas, se han dado cuenta que, por ejemplo, no sé si alguno ha tenido eh, ha tenido la oportunidad de poder visitar una fábrica o de poder ver cómo funciona una fábrica. Las fábricas por lo general tienen controles de calidad en el proceso de fabricación de un producto. Siempre hay una persona que cuando el producto termina de ser fabricado, hay una persona que está chequeando que, digamos, si son camisas, que las camisas no lleven hilos adicionales, que las costuras estén bien hechas, que las costuras estén en forma, que pues no se haya pegado mal una parte de la camisa, etcétera, etcétera. Y si alguna de esos problemas se da, entonces rechazan el producto. ¿Cuántos no han comprado en las ropas usadas productos de marca? Pero esos productos de marca por lo general traen un pequeño defecto, que cuando son realmente nuevos traen pequeños defectos, que son los que el fabricante encontró y rechazó. Entonces, esos controles de calidad son los que se definen. Son actividades que nosotros desarrollamos para el proceso de gestión de la calidad del software como tal. Según la ISO, según las definiciones de la ISO, la calidad son un conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o servicio. Eso es según la definición que tenemos que nos da la ISO, los estándares que nosotros o las certificaciones que podemos obtener a través de la ISO. Pero en la parte de ingeniería de software, que es a la que nosotros nos compete, es el conjunto de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo largo del proceso del software para asegurar que cada producto cumple con los requisitos que se le han sido asignados. Vean que son inspecciones. O sea, cada vez que nosotros estemos creando un producto vamos a tener que estar revisando el producto como tal. Cuando decimos revisar es incluso hacer revisiones del código. Acuérdense de que, por ejemplo, hoy con el auge de la inteligencia artificial, hay muchos programadores que lo que hacen es que le preguntan a la IA sobre un componente X que quieren crear y lo único que hacen es copiar y pegar el código. Y en ningún momento lo leen, lo interpretan, lo analizan, lo entienden, sino que lo copian y lo pegan y si funciona pues está bien. Y en muchas ocasiones la IA, como es una recopilación de información que se encuentra en Internet, algunas veces en esos segmentos de código nos deja pequeños agujeros de seguridad. Y esos pequeños agujeros de seguridad pueden ser explotados cuando el software ya está en producción. Así que en ese caso debe de existir un procedimiento en el cual existe una persona que se encargue de revisar que el código realmente tiene las buenas prácticas de programación que se implementan, que son parte de la empresa donde se está trabajando. Por eso se le llaman inspecciones, revisiones y pruebas. Las pruebas básicamente son testeo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa tenemos a ciertas personas que ya están especializadas en el proceso de testeo de aplicaciones. O sea, se crean requerimientos, se diseñan algunas nuevas características para las aplicaciones que tenemos implementadas
y hay un grupo de personas que se encargan solamente de revisar que las funcionalidades trabajen de manera correcta. Ese es el que se encarga nada más de la parte visual. Y hay otro que se encarga de la revisión técnica, que es el que va a chequear la parte del código, que el código no tenga ciertos inconvenientes. Entonces, esas son las pruebas, revisiones y inspecciones que nosotros debemos de colocar dentro de una aplicación. Cuando hacemos un control de calidad, se deben definir todos los productos y las especificaciones mesurables en las que puedan comparar los resultados de cada proceso. O sea, tenemos que medir de alguna manera los resultados que vayamos obteniendo, o tenemos que dar en base a números los resultados que obtengamos de control de calidad. Las actividades pueden ser automáticas, manuales o combinadas. Cuando decimos automáticas, hoy existen metodologías de programación en donde ustedes pueden automatizar procesos de testeo, en donde digamos yo estoy trabajando en una funcionalidad y estoy creándome una o varias funciones u objetos, si es programación orientada a objetos, y hay otra función aparte o hay otra funcionalidad dentro de la aplicación que cuando yo este código lo mando a revisión, él empieza a pasarle esa serie de testeos. Y en ese proceso de testear la aplicación, de revisar la aplicación, él determina si las pasa, pues entonces el código pasa a una siguiente etapa, que sería la parte de ponerlo en línea. Pero si el código falla, entonces nos lo devuelve con las observaciones o con lo que se haya encontrado para que nosotros lo podamos revisar. Entonces, esos procesos pueden ser automáticos o puede existir, digamos, personas que de manera manual estén revisando también esas actividades. De hecho, deberían de existir en ambos lados para que pues garanticemos que realmente el código funcione. Y en ese caso, dentro del control de calidad, existe el feedback o la retroalimentación. En caso de que exista algún tipo de error, pues retroalimentar a las personas encargadas para que ellas tengan que corregir esos problemas que se han encontrado. Otro concepto que debemos hablar es la garantía de la calidad. La garantía de la calidad o aseguramiento de la calidad comprende todas aquellas actividades de una empresa u organismo para conseguir y demostrar la calidad de esta. Esas actividades se encuentran en 3 apartados: evaluación de la calidad, control de calidad y correcciones internas. Cuando hablamos justamente de la garantía de la calidad, es la capacidad que van a tener las empresas para asegurarse de que el software es de calidad, y en base a eso pues lo que tienen que hacer es ejecutar estas 3 actividades que mencionamos acá para dar como garantizado, dar como hecho de que eso funcionó. Según Roger Pressman, en ese caso, el concepto de garantía de la calidad en ingeniería de software consiste en la auditoría y las funciones de información de la gestión. El objetivo es proporcionar la gestión para informar de los datos necesarios sobre la calidad del producto, por lo que se va adquiriendo una visión más profunda y segura de la calidad del producto, de que la calidad del producto está cumpliendo sus objetivos. Básicamente, la garantía de la calidad del software es, en ese caso, una auditoría constante, una, eh, una manera en la que nosotros podamos siempre estar revisando que realmente lo que se está creando es un producto de calidad. A eso se refiere. Cuando hablamos de los costos de la calidad del software, pues esto ya lo ven la parte financiera de las empresas, la que se encarga de hacer los pagos, en ese caso contabilidad, es la que nos dice, mire, eso de todas las actividades, de contratar personal para hacer procesos de gestión de control de calidad, contratar personal para que nos haga una planificación completa para poder hacer el proceso de control del código que estamos creando, pues eso genera costo. Entonces, y ellos son los que al final de cuentas valoran, y nosotros tenemos que justificar de alguna manera que esos costos que se van a invertir son en beneficio del proyecto como tal, y que en alguna medida, aunque son costos, se deberían de convertir al final de cuentas
elementos que aporten al proyecto para poder recuperar ese costo. Entre los costos hay 4 divisiones específicas. La primera son los costos de prevención, o sea, prevenir en ese caso algún tipo de problema que se vaya a ocasionar. Generalmente hay una planificación de la calidad, hay revisiones técnicas formales, equipos de prueba y formación. Entonces, este de prevención es el que se da justamente en el proceso en el que nosotros estamos desarrollando el código. Ahí tratamos de encontrar posibles errores en la aplicación y en alguna medida tratamos de corregirlos. Prevenimos que esos errores o esos problemas se presenten al final. Lógicamente se le llaman costos de prevención porque debe de haber un equipo técnico que se encargue de desarrollar esas pruebas, ya sea automatizadas o manuales. Debe de existir algún tipo técnico que se encargue de realizar ese proceso. Están los costos de evaluación, que es la inspección en el proceso y entre el proceso, calibrado y mantenimiento del equipo y pruebas. Que ese costo de evaluación es justamente evaluar el proceso del control de calidad de software. Entonces significa de que además de que nosotros revisemos el producto como tal, también debemos de revisar que el proceso que se está ejecutando para garantizar la calidad del producto sea correcto. Entonces también requiere de igual manera costos adicionales. El costo de fallos internos, a eso se refiere al retrabajo, procesos de revisión, reparación y análisis de modalidades de fallos, que eso también tiene que ver con la parte de lo que sucede algunas veces de manera interna en el equipo con el cual se está trabajando. Y el costo de fallos externos, ahí sí ya tiene que ver cuando el sistema ya se encuentre implementado y la persona, el usuario o lo que quien sea ya lo esté utilizando. Debe de haber un sistema de resolución de quejas. O sea, debe de existir alguna manera en que el cliente nos pueda decir a nosotros en qué está fallando nuestra aplicación y lógicamente considerar el fallo de la misma. No sé si se recuerdan aquí cuando se instaló eh, cuando se instaló la famosa Chivo Wallet. Hicieron el proceso de la instalación del archivo Wallet y lógicamente toda la gente la empezó a utilizar y existía un mecanismo o existía un medio para que uno pudiera colocar una queja sobre los fallos de la aplicación. Pero el problema es, hasta ahí estábamos bien. Había un sistema en el cual el usuario podía retroalimentar los problemas que se estaban presentando con la aplicación. El problema es que esos errores no se corregían. O sea, de hecho creo que todavía no se corrigen. Yo tengo rato casi ya no usar el archivo wallet, pero las últimas veces que la estaba usando, por ejemplo, fallaba el proceso de transferencia de dinero del archivo wallet a las entidades bancarias. O sea, no podía llegar el dinero a los bancos. Y bueno, yo tratando de intentar de ver si era problema de mi cuenta, pues intenté hablar muchas veces a la parte de soporte. Creo que mandé hasta correos electrónicos porque en la parte de los sistemas de quejas uno puede escribirle hasta por correo electrónico. Intenté hablar inscribir por correo electrónico, intenté hablar por teléfono para ver si podían solucionar el problema, pero nunca lo hicieron. Así que la única manera de poder sacar dinero de allí era en ese entonces a través de dinero en efectivo directamente en el cajero. Y es menos práctico porque uno tiene que moverse al cajero, mientras que si le pasan el dinero al banco, pues es mucho más rápido. Ya lo tengo en el banco y desde ahí puedo disponer, hacer con él lo que yo quiera. Pero bueno, ese era un problema que teníamos con esa parte. La devolución o sustitución de los productos es importante. Yo les mencionaba que, por ejemplo, en las tiendas, hay muchas tiendas que dan garantía del producto que venden si son empresas de marca y uno adquiere ese producto. En el caso, por ejemplo, aquí en El Salvador, los electrodomésticos, ustedes van a, a estas tiendas que se encargan de vender electrodomésticos y esos tienen generalmente un año de garantía. Y si el producto falla por alguna razón, pues algunos tienen la alternativa de o lo reparan o lo sustituyen. Hay algunos que no se complican tanto y si el producto tiene falla, lo que hacen es que le dicen se lo voy a sustituir. Entonces le dan uno nuevo con las mismas características y se arregla el problema. Pero hay otros que tienen políticas de que, bueno, teme el producto, vamos a ver qué fallo tiene y lo vamos a reparar.
Pero ese debería de ser un mecanismo y son costos al final de cuentas. ¿Se imaginan? Si es una refrigeradora como tal y en el proceso consideramos de que si la refrigeradora falla, la tenemos que sustituir, pues básicamente estamos sustituyendo un producto un poco más caro. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los autos. Imagínense cuánto vale un automóvil. Entonces, de alguna medida, de alguna forma, el considerar el proceso de sustitución del producto puede afectarnos. Soporte de línea de ayuda. Eso de alguna manera es lo que les mencionaba, que exista un proceso a través del cual se le dé soporte y genera un costo porque al final de cuentas lo que les mencionaba, el archivo wallet era un software es una aplicación móvil que se distribuyó, pero tuvieron que considerar dentro de los costos del proceso de implementación y desarrollo los costos de una línea de servicio al cliente, personal que estuviera en línea para que las personas pudieran quejarse y el trabajo de garantía. Todos estos son los posibles diferentes costos que puede generar el proceso de control de calidad. Cuando hablamos de la tendencia en la calidad, se ha desarrollado una tendencia hacia la gestión total de calidad en la cual comprenden los siguientes 4 pasos. Si se dan cuenta, en los años, desde los años 70 para acá, más o menos creo yo, las empresas han tratado de implementar, más que todo en el proceso de desarrollo de software, han tratado de implementar procesos de gestión de calidad para garantizar que el producto sea confiable. Si hablamos de software, el software más famoso y más común que ustedes pueden encontrar es el sistema operativo Windows. La idea de Windows es crear productos de calidad y que esos productos se puedan consumir, aunque si ustedes saben de que Windows, por ser el producto que más se utiliza, a veces tiene serios problemas en cuestiones de seguridad, en cuestiones de fallos técnicos que se han dado en el mundo. La última vez que se detuvieron aeropuertos y un montón de cosas por un fallo técnico que tenía una aplicación que se instalaba en el sistema operativo. Todo eso tiene que ver un poco con la calidad del software como tal. Entonces, pero aún aunque estos software aún están verificados, no significa de que no tengan fallos como tal. Yo siempre les menciono que, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, también es una tendencia en alguna medida a verificar la calidad de los juegos antes que sean lanzados. Hay un, hay un sistema en el cual, por ejemplo, hay personas que se dedican a testear videojuegos, les pagan por supuesto por esto, y lo que hacen es que entran al juego, lo empiezan a utilizar, lógicamente son expertos en hacer uso de los videojuegos, pero los empiezan a utilizar y les pagan por estar jugando. Pero alguien puede decir, ¿les pagan por estar jugando? No, les pagan por estar encontrando posibles errores dentro del juego como tal. Yo recuerdo uno de los casos más sonados hace años, que era el juego se llamaba el juego de la NBA, no me recuerdo qué año fue, que no lanzaron la versión de ese año, porque de hecho hicieron hasta videos de todos esos problemas, porque las personas que los estaban testeando, por ejemplo, se encontraron con problemas en donde al momento de lanzar la pelota hacia el canasto, en lugar de lanzarlo hacia adelante, lo lanzaba hacia atrás, hacía un montón de trucos que en teoría deberían de funcionar de una forma y funcionaban de otra. Total, encontraron un montón de errores en el diseño de la aplicación que tuvieron que retrasar su lanzamiento hasta cancelarlo ese año. Ya no salió al mercado, salió hasta el siguiente año ya con todos los problemas corregidos. Entonces, estas empresas le apuestan mucho a la calidad porque de eso depende la confianza de su producto. Si nosotros empezamos a ver que el producto empieza a fallar, pues lógicamente lo vamos a dejar de consumir. Por eso es que apuestan mucho a eso. Y hay algunos personajes. Hay un personaje que se llama Kaizen, o es un sistema, perdón, que se utiliza para el proceso de garantizar la calidad. Este se refiere a un sistema de mejora continua en el proceso. El objetivo es desarrollar un proceso que sea visible, repetible y mesurable. Y ahí se creó el sistema de las famosas 5 S. En las famosas 5 S, básicamente están divididas en estos 5 conceptos. Lo que intentaba en ese caso, en aquel entonces, los japoneses, porque esto fue implementado por japoneses,
Lo que implementaban los japoneses eran cinco disciplinas, si lo queremos ver de esa manera, que le permitían a las personas generar productos de mayor calidad. Y lo hacían no solamente, o no lo implementaban no solamente en el lugar de trabajo, sino que algunos lo implementaban hasta en su vida personal. Teníamos el primero, que era el concepto de Seire, que significa organización, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. La idea es que, por ejemplo, si yo tengo mi oficina, entonces en mi oficina debería de estar, según este concepto, debería de estar ordenado, y que cada cosa que nosotros utilicemos debería de ocupar un lugar en específico y que nosotros sepamos en dónde se encuentra. El otro es el Seiton, que significa reducir búsquedas, facilitar el movimiento de las cosas, servicios o personas. La idea es de que si yo sé dónde ordeno mis componentes o mis herramientas de trabajo, pues puedo saber perfectamente dónde encontrarlas de manera fácil. El otro es el seiso, que es la limpieza. Cuando todo está limpio, todo está ordenado y simplifica los procedimientos. Básicamente lo que pretende es buscar limpieza. El proceso del Seiyuketsu: estandarización y simplificación de procesos, mantener el orden, organización y limpieza en el ambiente y de las personas. Lo mismo aplicado, por ejemplo, a la parte de la oficina. Tratar de mantener todo debidamente ordenado en su lugar, etcétera, etcétera. Y por último, la disciplina. La disciplina y buenos hábitos de trabajo basados en el respeto a las reglas y a las personas, compañeros de trabajo y clientes. Estos cinco conceptos se aplicaban en teoría a las personas o a los equipos de trabajo, y con eso pretendían lograr en alguna medida que los productos que se generaran fuesen de calidad. Si todo está ordenado, si todo está en su puesto, si cada quien hace las actividades que corresponden, si cada quien es disciplinado en la tarea que desarrolla, pues lógicamente el trabajo que se va a entregar va a ser un trabajo de mayor calidad. También existía otro, que es la calidad funcional, escrita en este nombre, es Atarimae, no sé cómo se lee, pero este examina lo intangible que afecta el proceso y trabaja para optimizar el impacto del proceso. Estaba otro, que es este señor que se llama Kansei. Este se centra en el usuario del producto, examinando la forma en que el usuario aplica el producto. Kansei conduce a la mejora en el producto y el producto mismo, y potencialmente al proceso que lo creó. Aquí vienen algunos conceptos japoneses, donde la sílaba kam significa sensitividad y la sílaba sei significa sensibilidad. Y esto básicamente se usa para expresar la calidad de un objeto, de despertar el placer en su uso. Así, hay objetos con mucho kansei y otros con absolutamente ninguno. Yo les pongo de ejemplo siempre cuando ustedes están usando su computadora, su máquina, su laptop, la que utilizan a diario. ¿Existe algún tipo de placer en utilizar en esa computadora? ¿Se les causa placer o les causa algún tipo de enojo? Cuando la máquina ya está lenta, cuando la máquina ya no tiene suficiente memoria o el espacio es insuficiente, cuando ya no nos ayuda a hacer las tareas diarias de manera más rápida, entonces uno dice, no, esta máquina ya está demasiado vieja. Entonces el producto ya no cumple con las necesidades que nosotros teníamos planteado. Y en ese momento ese producto ya no se vuelve un producto de calidad. Pero si por el contrario el producto satisface nuestras necesidades y nos da un placer enorme poderlo utilizar, entonces ese producto es un producto de buena calidad. Aquí es básicamente, esto se basaba en obtener y cuantificar la respuesta del usuario en términos de Kansei, valoración psicológica, identificar las características de un diseño de un producto desde su percepción del usuario. Esto está centrado principalmente en el usuario como tal. Es él el que nos tiene que valorar el producto, no lo tiene que hacer el programador. O sea, nosotros como programadores no podemos decirnos a nosotros mismos que un producto es excelente, buenísimo, si el cliente nos lo está rechazando. Algunas veces uno dice, no, lo que pasa es que el cliente no puede, lo que pasa es que el cliente no sabe, o lo que pasa es que el cliente tiene la culpa, o el cliente está usando mal el proceso. Entonces ahí uno se da cuenta de esa parte. Pero realmente no es eso. Si lo que pasa es de que uno no ha tratado de crear una aplicación que satisfaga las necesidades
de lo que el cliente necesitaba. Implementar herramientas a partir de los datos anteriores, dice, y ajustar el diseño del producto a los cambios sociales y a los que se producen en las preferencias de los usuarios con el paso del tiempo. Y el último se llama Michoku no sé cómo se pronuncia, pero ese está orientado a la gestión que busca la oportunidad en tareas relacionadas que se pueden identificar observando la utilización del producto en el mercado. Esto tiene que ver con la calidad emocional, es lo que hace sentir el usar tal o cual producto o servicio. No te sientes igual conducir un Toyota que un Mercedes-Benz o un auto Volvo. Si ustedes los pusieran a escoger, todos, por ejemplo, aquí en El Salvador, cuando van a adquirir un producto de calidad, dicen, bueno, la calidad es Toyota. Y pues esa fama se les ha hecho a la marca desde muchos años, principalmente porque ellos crearon en teoría productos de calidad. Un Toyota en teoría es un carro que no se daña tan fácil o que los repuestos son baratos, entre otras cosas, pero es un producto de calidad. De hecho, si ustedes valoran en el mercado automóviles del mismo año con diferentes marcas y lo comparan con el Toyota, por lo general el Toyota es un poquito más caro porque la marca como tal así lo ha hecho. Con los años la marca se ha sabido posicionar como producto gracias a la satisfacción que tienen los clientes. Pero si lo comparamos con un Mercedes-Benz o con un Volvo o con un Lamborghini, por ejemplo, o un Audi, es una gran diferencia, porque en el caso de Mercedes, además de eso, la marca se ha posicionado como una marca cara, una marca de calidad, una marca que nos da posición, entre otras cosas. Quien tiene un Mercedes es porque pues tiene recursos para poder mantener un auto como eso. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor, lógicamente, utilizar, digamos, un producto que sea de mayor calidad en ese sentido. En el caso de la garantía de la calidad del software, la calidad del software es el grado con el que un sistema, componente, proceso cumple con los requerimientos, especificaciones y las necesidades o expectativas del cliente o usuario. Y hay ciertas actividades que estas personas deben desarrollar, como por ejemplo un plan de calidad para el desarrollo de un proyecto. Aquí el plan debe involucrar evaluaciones, auditorías, revisiones, estándares que se pueden aplicar al proyecto, procedimientos para la información, seguimiento de errores y retroalimentación, etc. Debe de incluir un proceso de software del proyecto, ajustes al proceso del software, auditorías de los productos de software, documentación de los productos de software. Aquí se debe documentar todas las desviaciones encontradas a nivel de procesos, estándares y técnicos, registro de ajustes y requisitos de informes, etc. En ese sentido, esas actividades o estos procesos que debe desarrollar un gestor de calidad debe de cumplir con todas estas actividades que nosotros acabamos de mencionar acá. Las revisiones del software, una revisión del software tiene como objetivo señalar las necesidades de mejoras en el producto. Si por ejemplo en el momento que nosotros lo estamos evaluando encontramos alguna discrepancia o algún problema con el producto, entonces es ahí donde tenemos que señalar el producto como tal. Continuar las partes de un producto en las que no es necesario o no es deseable una mejora, ahí lo evaluamos también en el proceso de desarrollo. Conseguir un trabajo técnico de una calidad más uniforme o al menos más predecible, en la que se puede ser conseguida sin revisiones, con el fin de hacer más manejable el trabajo técnico. Esos son objetivos que vamos a tener en el proceso de revisión. Y aquí pues, les aparece un plan sobre cómo deberíamos de hacer. Estas son también las revisiones técnicas formales, que eso creo que ya lo mencionamos en un documento. Quienes participan en las revisiones técnicas formales, creo que ya también lo hablamos en un documento anterior, pero quiero enfocarme en esto. Hay una fórmula que se utiliza mucho para garantizar la calidad estadística del software. La garantía de la calidad estadística permite establecer la calidad más cuantitativa. Para el software comprende los siguientes pasos. Lo que nosotros debemos hacer según este método para poder garantizar la calidad del software
es primero agrupar y clasificar la información sobre los defectos del software. Debemos hacer un listado completo de todos los problemas que se puedan presentar en el software, de todos los errores que se han generado, los hacemos dentro de un listado. Luego debemos de encontrar la causa de cada uno de esos errores, qué es lo que está causando el problema y que genera, digamos, ese problema. Luego hay un principio que se llama el principio de Pareto. Ese principio de Pareto lo que dice es que el 80% de los defectos se pueden encontrar con el 20% de todas las posibles causas. O sea, yo puedo corregir el 80% de los problemas con solamente, digamos, yo puedo solventar el 80% de todos los problemas que tenemos dentro de la aplicación con solamente corregir el 20% de las posibles causas. Se aísla el 20%, los pocos vitales, y ahí se corrige. Este es un señor, se llama Pareto. Ese fue el encargado de darnos esta teoría. Y por acá encontramos un ejemplo. Vean, aquí hay una lista de posibles errores que se pueden dar en una aplicación. Entonces uno lo que hace es sacar la lista de errores. Por ejemplo, especificaciones incompletas o erróneas, mala interpretación de la comunicación con el cliente, desviación deliberada de la especificación, incumplimiento de los estándares de programación, error en la presentación de datos, interfaz de módulo inconsistente. Todos esos son errores de la aplicación. Error de lógica de diseño, prueba incompleta errónea, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos todos los errores, empezamos a ver con qué frecuencia estos errores se generaron, o sea, cuántas veces se encontró ese error en el desarrollo de nuestra aplicación. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar que especificación incompleta o errónea sucedieron 205 veces, mala interpretación de la comunicación con el cliente 156, etcétera, etcétera. Cuando ya tenemos eso, sacamos ahora la frecuencia porcentual, en qué porcentaje tenemos cada uno de los errores en la parte de los defectos. Sabiendo que el 100% son 942, empezamos a ver en porcentaje cuáles son los porcentajes más altos. Cuando ya tenemos esto, ordenamos de mayor a menor la parte de los porcentajes y sumamos. Por ejemplo, acá si sumamos 22 más 17 nos da 29, 39, más 4, 40, 53, más 10, 63. Hasta este 63 que tenemos acá, más o menos estas son el 20% de las causas. Vean, el 20% de las causas puede solventarnos el 80% de los posibles problemas que nos podemos encontrar. Y este es este es el sistema de Pareto. Aquí abajo les dice más o menos cómo se calcula o cómo se interpreta. De esa fórmula evidente, resulta evidente cuáles son los tipos de defectos más frecuentes. Podemos observar que los 4 primeros tipos de defectos representan más del 60%. Por último, por el principio de Pareto se puede concluir que la mayor parte de los defectos encontrados pertenecen solo a 4 tipos de defectos, de manera que si se eliminan las causas se provoca una desaparecería. Si se eliminan las causas que los provocan, desaparecería la mayor parte de los defectos. O sea, al corregir esos 4 errores que tenemos acá, básicamente corregiríamos la mayor cantidad de problemas que tenemos dentro de nuestra aplicación. Ese es el sistema de Pareto. Segundo, lo que hace es nada más sacar actividades o errores comunes, sacar una estadística de cuántas veces se repite, sacar los porcentajes, ordenarlos y los que sean más frecuentes, corregirlos, y eso nos haría que el software estuviese fiable en un 20%, un 80%. La otra es la fiabilidad del software. Aquí hay una fórmula muy interesante que tiene que ver con la manera en la que nosotros podemos darle fiabilidad a las aplicaciones. La fiabilidad del software es la probabilidad en que en un tiempo y en un entorno determinado de software, en operaciones en un entorno determinado, el software en operación esté libre de fallos. O sea que en ese caso, la aplicación nosotros la lancemos y esa aplicación esté libre de errores. Los fallos del software se producen por problemas de diseño o de implementación. La medida de fiabilidad del software está dada por, aquí tenemos el TMEF, que es el tiempo medio entre ellos. Ese tiempo medio entre ellos es igual al TMDF más el TMDR, que sería el tiempo medio de fallo entre el tiempo de reparación.
O sea, si sumo el tiempo medio de fallo entre el tiempo medio de reparación, voy a tener el tiempo medio entre fallos. Luego, la disponibilidad del software se mide, es la probabilidad en que un programa funcione de acuerdo a los requisitos de un momento dado. Y la disponibilidad se divide entre el tiempo medio de fallo entre el tiempo, este sería el tiempo medio de fallo entre el tiempo medio de fallo más el tiempo medio de recuperación. Eso multiplicado por el 100%. Y eso es lo que nos va a dar, en ese caso, la disponibilidad. Eso significa de que nosotros con este porcentaje vamos a garantizar que tanto el software va a estar disponible, si es un software en línea, que tanto el software va a estar disponible. Esta unidad de medida se utiliza mucho por proveedores en la nube. Hay algunos proveedores en la nube famosos como AWS, que ellos garantizan que las aplicaciones que nosotros publiquemos directamente en su nube, esas van a estar disponibles, si no me equivoco, un 99.98%. O sea que el margen de error es 0.02% que probablemente la aplicación esté fallando. Eso se debe a todos los estándares de calidad que ellos implementan en el diseño de su infraestructura. Sucedió, por ejemplo, hace algunos años que, por ejemplo, Netflix estuvo fuera de línea por 4 horas más o menos. Y eso se debió a un problema que tenía AWS en uno de sus centros de datos. Al parecer había un fallo técnico en los centros de datos y tardaron alrededor de 4 horas en poderlo reparar. Esas 4 horas representan, digamos, ese 0.02% en el año, porque durante todo el año está disponible, pero solamente 4 horas de todo ese año fue que pasó fuera de línea. Y eso es lo que tratan de garantizar en este caso estas empresas. De ahí hay unos estándares de calidad, está la ISO 9001, que es básicamente una certificación que ustedes se hacen para poder trabajar con ella. Aquí les describe de qué se trata, a qué está enfocada, qué es lo que debería de hacer. Está la ISO 9000-3, que tiene que ver también sobre la calidad del software. Está la ISO 9004-2, que también tiene que ver con procesos de calidad de software. Todas esas certificaciones se pueden sacar en una empresa con el objeto de poder garantizar el software que estamos trabajando. Entonces, con eso ya más o menos hablamos del concepto de la calidad del software y cómo podemos garantizar, en este caso, que nuestras aplicaciones se encuentren siempre, que nuestras aplicaciones satisfagan las necesidades que los clientes mismos puedan proporcionar. De esa forma podemos garantizar que nuestras aplicaciones, llevando un control, una auditoría, unas revisiones formales dentro del proceso de desarrollo, y después del proceso de desarrollo podemos garantizar que el software es un software de calidad. Yo les pongo, por ejemplo, un ERP, el que se utiliza mucho y que cuesta muchísimo dinero, se llama SAP. Ese, por ejemplo, es un software muy caro, y hace probablemente lo que hace cualquier otro ERP, pero la diferencia es la calidad que ellos garantizan. Ellos garantizan que es un software que no falla, o al menos no falla de manera exagerada o de manera muy recurrente, sino que es un software que está probado, que está garantizado, que todos los procesos de una empresa se puedan ejecutar y principalmente que se puedan adaptar a las necesidades de cada una de las empresas. Comprar una licencia de SAP es sumamente caro, y de hecho, por ejemplo, hacer adaptaciones sobre ese SAP también es sumamente caro. Y podríamos decir, puedo comprar ese mismo producto con otro ERP que sea más barato, pero probablemente la calidad del producto sea diferente, debido a que pues esto garantiza en alguna medida ese proceso. Con esto terminamos el tema de la calidad del producto de software. Nos hace falta por acá ver unas técnicas para hacer el proceso de garantía del software. Les quiero enseñar algunas técnicas que se utilizan para, por ejemplo, verificar si un software es complejo o si un software es simple, entre otras cosas. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo que ahora les quería enseñar era nada más los conceptos acerca de la calidad, cómo funciona el proceso de control de calidad y lo importante que es para el diseño de aplicaciones en el proceso de gestión de software.
Cuando nosotros trabajamos por nuestra cuenta, pues lógicamente nos toca a nosotros hacer el proceso de gestión. Pero en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, sí hay ya departamentos o hay personal específico que se encarga de gestionar, en ese caso, la calidad de las aplicaciones. Pero eso es en las grandes corporaciones. En nuestro caso, pues si trabajamos de manera independiente, somos un programador que se encarga de hacer todo el código, se encarga de hacer el análisis, se encarga de hacer la implementación, se encarga de hacer en teoría la calidad si lo tiene, o en teoría hacer el proceso de calidad de software, etcétera, etcétera. Entonces es una sola persona que se encarga de hacer casi todo. Pero en las grandes corporaciones no es así, sino que hay un personal dedicado específicamente a hacer ese proceso. Bien, ¿alguna duda, pregunta? Ok, perfecto. Eso sería todo entonces por la clase del día de ahora. Nos veremos el día lunes para ver las otras clases. Quiero mencionarles que nos hacen falta ver como 2 o 3 clases y después vamos a tener un examen. El examen es el único que vamos a hacer en este periodo porque el resto de la nota la vamos a ganar con el proyecto que vamos a presentar al final del ciclo. Entonces ya después del examen vamos a planificar cómo vamos a hacer para la presentación del proyecto. Pero por el momento creo que nos faltan como 2 o 3 clases más o menos. Y de ahí yo les digo cuándo ya vamos a desarrollar la parte del laboratorio. Si no hay preguntas entonces, eso sería todo. Que pasen una feliz noche.